Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Renacer. El día de hoy queremos continuar hablando con lo que prometimos. Vamos a seguir hablando de lo que es el verdadero evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, vamos a comenzar orando el día de hoy. Padre Celestial, te damos gracias. Venimos una vez más delante de tu presencia, Cristo lindo. Señor, honramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Nos reunimos, Padre, con la intención de que seas tú quien hable, ministre, gobierne, dirija, controle nuestras vidas. Háblanos, Padre, el día de hoy. En el precioso y dulce nombre de Jesús pedimos que tu palabra no regrese vacía, sino que haga aquello por lo cual está siendo enviada, Padre. En el precioso y dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, creo que ya tiene su Biblia junto con usted. Estamos listos para permitirle al Señor que diga lo que quiera decirnos el día de hoy. Por lo tanto, vamos entonces al sermón de esta hora. He titulado el sermón Esclavitud, camino a la verdadera libertad. Esclavitud, camino a la verdadera libertad. Yo recuerdo escuchar mientras crecía en mi país consignas, ¿verdad? Dichos, libertad. Libertad, todo el mundo quiere libertad. Los jóvenes quieren libertad, liberarse de sus padres para poder hacer lo que se les dé la gana, porque se sienten marginados por sus padres de cierta forma. Pero yo quiero decirle, incluso recuerdo cuando en esa ocasión en mi país, lo que considerábamos nosotros como la Universidad Autónoma, se metieron ahí el ejército y hicieron destroce y medio. Y me hace pensar al compartir este mensaje el día de hoy, cómo todo ser humano busca, desea, anhela ser autónomo, que nadie esté por encima de mí. Yo soy el que mando en mi vida y yo soy el que voy a dirigir mi vida y yo soy el que tomo mis decisiones y sobre mí no hay absolutamente ninguna otra autoridad. Recuerdo a los principios de los 80, cuando vine a los pies de Cristo, cómo empecé a ver la iglesia y cómo gente que por mucho tiempo, en una frustración increíble porque no crecía la iglesia, empezaron a adoptar. La iglesia empezó a adoptar ciertos métodos errados. ¿Por qué errados? Porque para poder acomodar estos métodos, se vieron en la necesidad de cambiar el mensaje. Y yo quiero decirle, si nosotros predicamos otro mensaje que no es el de la Biblia, no es el evangelio de Cristo Jesús. Por más bonito que lo pinten, por muy bueno que suena o parezca, no es el mensaje bíblico. No estamos nosotros para cambiar el mensaje. El mensaje ha sido dado para cambiar el corazón del hombre. Por lo tanto, veo la gran necesidad el día de hoy de regresar una vez más a lo que es el verdadero, el puro evangelio tal cual Cristo lo predicó en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya conmigo. Tengo mucha Biblia. Les he dado siempre punto número 1, punto número 2, pero yo quiero que la Biblia nos hable, nos ministre el día de hoy. Por lo tanto, vámonos directo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos dice la Biblia lo siguiente: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús,
Mire, Pablo hablándonos nos dice, lo primero es que que tengamos la misma actitud. ¿Qué es una actitud? Bueno, la actitud es la forma en como yo respondo. Actitud es como yo dirijo mi vida. Es como veo las cosas. Por lo tanto, mi actitud como creyente, como hijo de Dios, es tener la actitud que tuvo Cristo Jesús. Para eso entonces tengo que primero ver, bueno, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Más adelante lo vamos a estar viendo. Pero quiero que vayamos a entender cuál fue la actitud. Porque si me está invitando a que tenga la misma actitud que Cristo, debo saber cuál fue la actitud de Jesús. Versículo 6. Aunque era Dios, interesante, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Tenemos que ver entonces qué es lo que yo considero. Porque la Biblia es muy clara. Escuche, aunque era Dios, no consideró. A veces nosotros nos consideramos ser más importantes que Dios. Y por eso hacemos las cosas de la forma en que yo quiero hacerlas. Y no como aquel que me compró, aquel que pagó por mí, me está diciendo que yo debo comportarme. Consideremos entonces que Cristo Jesús, aun cuando era Dios, no consideró el ser igual a Dios como que fuera algo a lo cual aferrar. ¿A qué nos estamos aferrando nosotros? ¿Ha escuchado usted? No. Mi tatarabuelo fue así, mi abuelo fue así, mi papá fue así, yo soy así y así voy a morir. Felicidades, que te vaya muy bien. Porque en el cristianismo no funciona eso. Pero tristemente nos han predicado, nos han compartido un evangelio barato, no el evangelio de las Escrituras, no el evangelio que Cristo predicó. Y por eso miramos gente con una actitud contraria. O no importa que esté haciendo este tipo de pecado, pero Dios lo ama de todas maneras. Wow. Debemos ¿a qué nos estamos aferrando? Jesús se aferró al hecho de que no consideró ser igual a Dios, aun cuando era Dios. Versículo 7. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo. Me encanta. Y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Mire qué excelente. En cambio, renunció. Usted y yo tenemos que entender que tiene que haber una renuncia. Debemos renunciar a nuestra autonomía. Debemos renunciar a nuestro, entre comillas, libertad. Por eso lo titulé Esclavitud, camino a la verdadera libertad. Porque nosotros creemos que soy libre para hacer lo que se me dé la gana. No es cierto. Ya lo vamos a ver más adelante. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Oh, cómo nos encantan los privilegios, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 8? Se humilló. Me encanta. No solo renuncia, sino que adopta la posición de ¿qué? De esclavo. De nuevo, yo sé, vivimos en una época nosotros donde la palabra esclavo tiene una connotación negativa y no nos gusta escuchar eso. Pero yo quiero decirle, y la Biblia nos lo va a hacer muy claro el día de hoy, de que la verdad es que somos esclavos de un lado o del otro. O somos esclavos del pecado, o somos esclavos de Cristo Jesús. No hay un término medio. Entonces, Él adoptó la posición de un esclavo. Igual nosotros tenemos que adoptar esa misma posición.
Porque de lo contrario, entonces me hago ¿qué? Esclavo del pecado, de la naturaleza pecaminosa, de la forma de vivir del mundo. Dice entonces, se humilló, el versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Excelente, se humilló a sí mismo. ¿Acaso no es esa la lucha que todo ser humano tiene? Es el humillar no a otras personas, humillarme a mí mismo delante de la presencia de Dios y reconocer que yo estoy mal. Reconocer que en mi búsqueda de libertad me hago esclavo de aquella cosa a la cual estoy sirviendo. Me encanta. ¿Qué dice? Se humilló a sí mismo. ¿Cómo se humilló? En obediencia. Sin obediencia es imposible agradar a Dios, porque fe es obediencia. Me encanta. Romanos 6:18 nos dice lo siguiente: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Le dije que vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña. Ahora son libres, pero libres no para hacer lo que se nos dé la gana, sino somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando el hombre decidió hacer lo que él quiso, lo que a él le pareció mejor, lo que la carne le impulsó a hacer, cuando Eva miró el fruto y vio que era bueno, parecía codiciable, decidió hacer lo que ella quiso, dejando a un lado ¿qué? La voluntad de Dios, que bien la sabían: no tomen de ese fruto. ¿Qué pasó en ese momento? Vinieron a ser esclavos del pecado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Miren, no hay cuestión. Yo no sé por qué a la gente no le gusta esta cuestión de la esclavitud, del esclavo. Pero es muy claro. Nosotros somos libres de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado. Y esto nos quiere decir: ¿quiénes son los que ahora son libres? Los que han nacido de nuevo, los que han venido delante de Cristo Jesús, delante del Padre, han escuchado el Evangelio, no el Evangelio errado, no el Evangelio equivocado, no ese Evangelio de ofertas, no ese evangelio de decláralo y reclámalo, no ese evangelio de vive tu mejor vida hoy, tampoco. ¿Cuál evangelio? El evangelio de Cristo Jesús, aquel que nos llama a una entrega total, a una renuncia de no querer gobernar yo mi vida porque no puedo. Se han hecho esclavos de la vida recta. Mire qué tremendo. Era esclavo del pecado, pero ahora me he hecho ¿qué? Esclavo de la vida recta. Qué tremendo. No quiero decir yo las cosas, quiero que la Biblia nos hable. Primera de Pedro 2:16, ¿qué dice? Pues ustedes son libres. De nuevo, ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo. Pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Ouch. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Mire qué tremendo. Tuvimos un día de oración. Y muchos fueron, los que pudieron fueron allá a la capital de los Estados Unidos, ¿verdad? A Washington, D.C. y hacer una gran marcha. Y la cuestión es, y nosotros decimos, y es verdad, Dios responde a las oraciones. ¿Y por qué no respondió a esa oración? Es que una cosa es un servicio de labios y otra cosa es un servicio verdadero de corazón, obediencia.
pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Juan 8:36 nos dice lo siguiente: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y verdad que nos encanta escuchar esto, y todos lo sabemos y lo repetimos, pero no lo entendemos. Porque si decimos que nosotros decimos que Jesús me hizo libre, ¿libre de qué? Eso implica que yo era un esclavo del pecado. Por eso necesitaba libertad. Oh, pero ahora ya no escucha la palabra esclavos. Ya lo vimos anteriormente. Somos esclavos ahora de la vida recta. Quiere decir que yo tengo que vivir de una manera, de una forma. Tengo que tener esa actitud que tuvo Cristo Jesús. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Bueno, ¿cómo es que Jesús nos hace verdaderamente libres? Vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, que no puedo esperarme a que lleguemos a el libro de Romanos. Sé que falta mucho, pero no sé si tal vez nos saltamos algún libro para llegar al libro de Romanos y estudiarlo. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 20. Romanos 6, 16 al 20 nos dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. ¡Qué excelente! Nos saca de la esclavitud. ¿Ya miró cómo está la cosa? Pero cada uno de nosotros decide si queremos ser esclavos del pecado, pero tenemos que entender que esto nos lleva ¿a qué? A la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Bueno, ¿qué es pecado? Pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Pero el vivir mi vida como yo quiero, va en contra de la voluntad de Dios. Es bien sencillo. Pecar es errar al blanco. Es no pegarle a ese target. Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa misma actitud que Jesús. Y si yo no le pego a ese blanco, entonces estoy errando. Estoy pecando. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte. O puede decidir, me encanta. Tú puedes decidir, yo soy el que decido obedecer a Dios. Me encanta. La obediencia es una decisión. Pero tú y yo somos los que decidimos obedecer a Dios. Y esto nos lleva ¿a qué? A una vida recta. De nuevo, mi conducta. ¿Cómo puedo modificar mi conducta para que se alinee a la forma en como Cristo nos vino a enseñar que debemos de vivir la vida? Yo entiendo, ¿verdad? Vivimos en un mundo tan más loco. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le decimos bueno. Lo cual lleva a una vida recta, la obediencia al Señor. Versículo 17 de Romanos 6. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Libre, Dios me hizo libre. Si sigo pecando, no tengo libertad. Sigo siendo un esclavo del pecado. Sigo obedeciendo a esa vieja naturaleza. Que no le digan, que no le cuenten.
Pero, gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón. ¿Cuántos obedecen? Pero no de todo corazón, a medias. Recuerdo, todavía escucho la voz de mi abuelita, que en paz descanse. Marito, saca la basura, ahorita voy. Desobediencia. Porque si ahorita nunca se llegaba. Pero sonaba muy bonito, ¿verdad? Ahorita voy. Por lo menos no es malcriado, no responde mal, pero es desobediente de igual forma. A la enseñanza que les hemos dado. Tenemos la enseñanza que Cristo nos ha dado. Se llama Escritura, se llama la Biblia, la palabra de Dios. El problema es que no la leemos. Y si la leemos es por un hábito nada más, por leerla, la carrera, pero no de meditarla, no de detenernos. ¿Y qué nos estás diciendo, Señor? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Sino que la leo, entra por un oído y sale por el otro. Versículo 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mira qué tremendo. Quiero que salga de aquí diciendo, sí, soy esclavo, pero del Señor. Soy esclavo, pero de la vida recta. No esclavo del diablo y del pecado y de la vieja naturaleza. No sigo viviendo mi vida como todo mundo. Versículo 19. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto. Porque la naturaleza humana de ustedes es débil. Mire qué tremendo. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Mira qué tremendo. Es que no podemos llegar a ser santos si sigo obedeciendo la carne, si sigo obedeciendo a esa naturaleza humana. ¿Por qué? Porque es débil. Por eso Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. El problema es que tal vez algunos de nosotros nos creemos tan buenas gentes que entonces no podemos ver nuestro pecado. No nos podemos ver como Dios nos mira. La palabra dice que por cuanto todos, ahí están incluidos todos, los que se creen y los que no se creen, que son tan pecadores. Me encanta. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Y les recuerdo, sin santidad nadie verá a Dios. Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Ya nos habla de ¿qué? Obligación. No me digas a mí que eres creyente y no sientes la obligación de vivir una vida de obediencia, de sumisión al Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Porque eso no existe. Eso es falso. Ese es otro evangelio, no el evangelio de Cristo Jesús. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación. El pecado nos decía, haz esto, haz lo otro, vive como te da la gana. ¿Y por qué no puedo compartir mi cuerpo tan hermoso con otra persona? Porque Dios dice que no, que eso es pecado. Bueno, pero ya estoy casado con mi esposa, pero con mi cónyuge, pero me gusta también aquel otro o aquella otra. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Porque Dios dice que es pecado. Estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Por eso tenemos el día de hoy matrimonios. Después de 10, 20, 30, 40 años de matrimonio terminan en divorcio. ¿Por qué? Por la naturaleza pecaminosa. Que no le digan, que no le cuenten.
Ay, es que se murió el amor. Muéstrame dónde dice la Biblia que el amor se muere. No hay tal cosa. Es que ya no nos comprendemos. Muéstramelo bíblicamente. No, lo que pasa es que decidiste obedecer a la naturaleza pecaminosa. El pasto siempre se ve más verde al lado de frente, al del vecino. Pero eso no es porque el pasto sea más verde en el lado del vecino, es porque tú dejaste de cultivar este pasto. Que no le digan, que no le cuenten. El verdadero evangelio llama a los pecadores a rendir su independencia, a negarse a sí mismos, a someter la voluntad o a someter su voluntad a la voluntad del Señor y a ser gobernados y controlados por Él. Ese es el verdadero evangelio. Ven a Cristo y Dios te dará esto. Ven a Cristo y Dios te dará esto otro. Oh, no más, decláralo. Como que tuviéramos nosotros el poder de crear. ¿Crear qué? Bueno, somos expertos en crear, pero caos. Pero no podemos crear nada. Le dije, cambiamos el evangelio. Porque es que este evangelio que Dios o que Cristo llama a los pecadores a rendir su independencia. Como que no suena muy bonito y como que la gente no quiere. Entonces queremos que la gente venga. Estamos mal. Mira el relajito que tenemos ahora. La iglesia parece más el mundo que el mundo allá afuera. Ya no queremos predicar del arrepentimiento. Y es más, ¿y para qué vamos a esperar llegar al cielo? Mejor vive tu mejor vida hoy. Pues yo no sé usted, pero yo no soy tan tonto para creer que esto es la mejor vida que Dios tiene para mí. A negarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué es lo que nos predican ahora? No te niegues a ti mismo. Tú eres un vencedor. Piensa positivamente. Regresemos a las Escrituras. A someternos a la voluntad del Señor. A ser gobernados y controlados por el Señor. Que no le digan, que no le cuenten. Si no me cree, vámonos. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 19. Romanos 8, le dije que no voy a estar dándole mucho, porque yo creo que nos habla muy claro la palabra. Nos dice, Romanos 8, del 1 al 19, que iba a cortar estos versículos, pero creo que es imposible, quiero que lo entendamos. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Para quiénes no hay condenación? Para los que pertenecen. Si a mí me pertenece algo, esta agua yo la compré, me pertenece a mí. Y si yo se la quiero tirar a una planta, se la tiro. Y si me la quiero beber, me la bebo. Y si la quiero guardar, la guardo. ¿Por qué? Porque es de mi pertenencia. Oh, pertenecemos a Cristo, pero andamos haciendo las obras del diablo. ¿A quién le pertenecemos en verdad? Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y porque ustedes pertenecen a Él, por si no lo entendimos, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, si yo digo que le pertenezco al Señor y que no hay condenación para mí, entonces debe ser manifiesto el poder del Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo? No viviendo más como vive la demás gente.
Esto es muy claro. Porque el Espíritu de Dios me va a llevar a vivir una vida recta, no a desobedecer la palabra de Dios. Número 3, versículo 3. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega, me encanta, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Escuchó? El pecado tiene dominio. ¿Qué es dominio? Tiene poder, tiene autoridad, gobierna. La ley no podía hacer nada. La ley lo único que nos hizo es ver nuestro pecado, que nos diéramos cuenta. Porque si hay o existiera alguna persona que pueda cumplir la ley de Dios, entonces no hay necesidad que Cristo venga a morir. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa es débil y siempre está inclinada al mal, a hacer lo malo. Así que, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Nació como un hombre, con cuerpo de hombre, como el que nosotros los pecadores tenemos. Y fue en ese cuerpo que mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. No hay otra forma de poder venir a ser libres. Versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Ahí está. Entonces, si yo soy una nueva criatura, debo seguir entonces no a las exigencias de la ley, no a las exigencias de la naturaleza pecaminosa, sino ¿a quién? Sino al Espíritu Santo de Dios. A Él es el comandante en jefe. Él es el que dice cómo se van a hacer las cosas. Ah, no, pero es que yo hago aquí lo que yo quiera. Sí, puedes hacer lo que tú quieras, pero no te llames creyente, cristiano, nuevo, convertido. Porque ¿de qué te has convertido? Si el que manda es Él, es Cristo. Por eso les dije, no importa quién quede de gobernante, Dios es el gobernante. Él es el que manda. Y a veces no entendemos por qué Dios permitió que esté fulano en el... Tú despreocúpate de eso. Ocúpate mejor de asegurarte que sea Cristo quien esté gobernando tu vida. Que estás siguiendo la dirección y la guianza del Espíritu Santo de Dios. Versículo 5. Los que están dominados, mire, aquí esto está... Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Se lo pongo de diferente forma. ¿Está claro? ¿Quién te domina? ¿Quién domina tu vida? A mí no me van a decir. ¿Quién te está dominando? ¿Es la naturaleza pecaminosa? Por eso constantemente estamos pensando en ¿qué? En cosas pecaminosas. Mire, la batalla se gana aquí, en la mente. Por eso hay que, ¿qué? Romanos, una vez más.
Transformaos pues mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Entonces, ¿cuál debería ser mi actitud? Bueno, lo que voy a hacer, lo que estoy por hacer, lo que estoy pensando hacer, ¿agrada al Espíritu de Dios o no? Si la respuesta es no, entonces no debo hacerlo. Pero es que soy libre. No, soy esclavo de Dios, ¿se acuerdan? Como esclavo yo no tengo opción. Pero de nuevo, nos vendieron un evangelio barato y creemos que yo tengo opción. Yo soy libre en Jesús. Pues anda a reclamarle a aquel que te vendió ese evangelio barato, porque no es el evangelio de Jesús. Seguimos, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza, es que son palabritas que debemos de entenderlas. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle, una vez más, la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene paz? Porque no están siendo controlados o dirigidos por el Espíritu de Dios. Porque no le están permitiendo al Espíritu Santo que guíe sus vidas. Permitirle a la naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte. Mas permitirle al Espíritu Santo que controle nuestra mente nos lleva a la vida y a la paz. Pero para poder permitirle al Espíritu Santo que controle mi mente, debo permitirle que transforme mi mente. ¿Y cómo le permito que transforme mi mente? Volvamos a las Escrituras, llevemos un devocional, leamos la palabra, meditemos en la palabra. ¿Acaso no le dijo el Señor a Josué, de día y de noche, no cuando se te dé la gana, de día y de noche medita en este libro de la ley? Versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo ha... Mira qué tremendo. No, pero es que la carne, al cuerpo hay que darle lo que pide. ¿Quién dijo eso? La naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. No puedo bajar la guardia, porque la naturaleza inmediatamente se levanta. Y esa no puede. Es enemiga de Dios. Quiere hacer siempre lo contrario a la voz de Dios. No obedece las leyes de Dios y jamás lo hará. ¡Qué tremendo! ¿Por qué entonces seguir esclavizado a esta naturaleza pecaminosa? Versículo 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. ¿Escuchó? Esto es tremendo. ¿Pero por qué no puedo? Porque todavía vive bajo el dominio, el control, el gobierno de esa naturaleza pecaminosa. Pero ¿cómo puede ser que un creyente? No, es que no puede ser. Es que no eres creyente. ¿Cuánto ya entendimos la cosa? Es que yo me llamo creyente, pero si no puedo vencer el pecado, entonces algo mal está, porque lo malo no está en Dios. Él ya nos dio de su Espíritu Santo, pero le estoy permitiendo que me guíe, que me transforme, que me controle. O le estoy permitiendo a la naturaleza pecaminosa que sea ella. En esas cosas es la que ando pensando todo el tiempo. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. No lo digo yo. Nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados. Me gusta la palabra que dice que dominado, controlado. Son controlados por el Espíritu
si el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¡Wow! Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¡Auch! Deje que se siente eso un poquito. Porque yo digo, yo soy de Cristo. No, pero si haces lo que te da la gana, no eres de Cristo. Yo nací de nuevo. No, pero si no estás siendo controlado por el Espíritu de Dios, no le perteneces a Él porque el Espíritu no está en ti. Wow. Hermano, pero es que es evangelio. Y no es el evangelio que Cristo predicó, pues. Versículo 10. Aquí no es un poquito más rápido. Vamos a meter tercera de Juan aquí ahorita. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. Versículo 11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Ay, no, pero es que mi cuerpecito se va. ¿Y qué te vas a recibir uno nuevo? ¿Cuál es el problema? Pero es que estoy tan aferrado a mi cuerpo. No hemos entendido. Versículo 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pero es que es difícil, no puedo dejar de pecar. No, es porque le estás doblegando. Estás permitiendo que sea esa naturaleza vieja que te controle, que te gobierne, que te manipule, que te incite a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Versículo 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. No lo dije yo. Voy a recibir vida eterna. Sí, la voy a recibir, pero tengo que asegurarme que la reciba. Porque si yo ya tengo algo, ¿para qué voy a estar en la expectativa de recibir lo que ya tengo? Pero la verdad es que no la tenemos todavía. Vamos para allá. 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Suena muy bonito, pero es falso, eso no es verdadero. No todos somos hijos de Dios. Y aun cuando yo diga que soy hijo de Dios, pero si estoy siendo guiado por mi naturaleza pecaminosa, no conozco a Dios. El Espíritu de Dios no está en mí. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Mira qué tremendo. Por si no le entendió. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Coronavirus, tiembla el cristiano. El virus chino, ¿cuál es el miedo? El miedo no viene de Dios. El miedo no lo produce el Espíritu Santo de Dios, entiéndelo. Mire, yo entiendo, escucha lo que le digo. Yo entiendo que debemos hacer todo para protegernos, pero no podemos vivir controlados por el miedo. Eso no es bíblico. Recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos ¿qué? Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Palabra Abba Padre.
Es un término de ternura, de cariño, de amor entrañable. Pero quiero decirle, podemos decirle a Dios, Abba Padre, y no hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Entonces solamente es un servicio de labios. Para que lo entienda, ¿sabe qué quiere decir Abba Padre? Papito. Oye, nosotros es papito, pero no hacemos lo que Dios dice. Ay, papito Dios. Y entonces, ¿por qué no vives como Dios te está mandando a vivir? Es que no le conoces. Es que no has nacido de nuevo. Es que no tienes el Espíritu de Dios. O si lo tienes, no le estás permitiendo que controle, dirija, gobierne, transforme tu vida. 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Ay, no, yo no quiero sufrir. No le digo, pues, viva su mejor vida hoy. ¿Cuál mejor vida hoy? ¿Qué es eso? Si esta es la mejor vida hoy, pobrecitos de nosotros. Porque la mejor vida es lo que estamos diciendo, participar de la gloria del Señor, de la gloria de Cristo. Pero eso no va a ser aquí en la tierra. Versículo 18. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará. ¿Cuándo? Más adelante. Ay, 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 entonces no es ahora, es más adelante. Lo que ahora sufrimos, yo sé que sufrimos. Yo sé que hay gente sufriendo, perdió padre, perdió madre, perdió hermanos, perdieron hijos, abuelos, tíos. Yo lo sé. Pero en el Señor, ahí cambia la cosa. Porque sabemos exactamente dónde están. Porque tenemos la esperanza de que ahora están con Cristo Jesús y están viviendo mejor que nosotros. Sí, duele, pero no voy a permitir que ese dolor me consuma, me esclavice. Versículo 19, pues toda la creación, para que escuche esto, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Ah, soy hijo de Dios. ¿Eres? ¿Cómo se llamaba la famosa revista? ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Ah, soy un hijo de Dios. ¿Viviendo en desobediencia? ¿Viviendo controlado y manipulado y guiado y controlado por la naturaleza pecaminosa? I don't think so. Toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Es Dios quien lo revela, no yo. Yo puedo decir muchas cosas. Te dejo con este. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó, hablando de Cristo Jesús, porque Él se humilló, porque Él no se aferró a que era Dios, sino que adoptó la forma de esclavo, obedeciendo al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Entiendes el nombre de Jesús lo que es? ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra
y debajo de la tierra. ¡Auch! Y aquí va. No esperes que te doblen la rodilla porque te la van a doblar. Hagámoslo mejor voluntariamente, rindámonos al señorío de Cristo Jesús. Rindamos nuestra libertad porque Él nos compró, somos esclavos de Él. ¿Y qué dice? Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, el amo, para la gloria de Dios el Padre. Que no le digan, que no le cuenten, deje de estar escuchando evangelios baratos y vaya y métase en la palabra de Dios y descubra el gran amor inagotable de Dios, que Dios, Cristo Jesús, está llamando no solamente seguidores, quiero que lo entendamos. Nosotros en Facebook y en los medios de comunicación, por así decirlo, nosotros buscamos seguidores. Tengo tantos seguidores. ¿Y de qué te sirven? ¿A quién impresiona eso? A Jesús no. Jesús no quiere seguidores, quiero que lo entienda. Jesús quiere gente que rinda sus vidas al señorío de Él. Dios nos está llamando a que le permitamos gobernar nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Este es el verdadero evangelio. No hay ningún otro. Ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a orar.